vamos a la primera parte entonces. Como ustedes saben, el objetivo de estas dos clases es retroalimentar los contenidos de la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a registrar aquí los conceptos básicos de lo que vimos, conceptos básicos entonces, y vamos a dar por cada uno de ellos un pequeño ejemplo. Vamos a leer entonces el objetivo. Dice retroalimentar los contenidos de la segunda unidad. ¿Para qué? Con el motivo de la segunda evaluación que vamos a tener la próxima semana. Los objetivos del aprendizaje de nuestra unidad tienen que ver con utilizar diversas estrategias para registrar y procesar información obtenida en soportes impresos o digitales, en coherencia con el tema, los propósitos comunicativos y las convenciones discursivas de los textos. ¿Ya? Convenciones discursivas por las cuales entendemos el concepto de género discursivo, el concepto de discurso y el de comunidades especializadas. Bien, eso lo vamos a revisar en un momento más. Buscar y evaluar y seleccionar rigurosamente las fuentes disponibles en soportes impresos y digitales, considerando la validez, veracidad, responsabilidad de su autoría. ¿Qué vimos en esta parte? Lo que vimos fue el tema de las fake news o las noticias falsas, que también lo vamos a revisar hoy. Producir textos pertenecientes a diversos géneros discursivos académicos, en los cuales se gestiona información recogida de distintas fuentes y se demuestra el dominio especializado en un tema. Para esto vimos la introducción de el abstract y también el paper de investigación, y lo vamos a retomar ya finalizada la evaluación de la próxima semana. Participar de manera activa en procesos colaborativos de producción de textos especializados, como autor, lector, revisor, al interior de una comunidad de pares especialistas, que leen, describen y aprenden sobre el tema en particular. Bien, este objetivo lo intentamos hacer mediante las tareitas que yo les dejé a inicio del semestre. Bien, ya que hay gente que se conectó, quiero escuchar que me saluden. Saluden, chiquillos, buenos días. Vicente, Amanda, Josué, Antonia, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a esperar aquí. Buen día, Valentina. Buenos días, Vicente. Buenos días, chiquillos. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a repasar, como les dije anteriormente, los conceptos de la unidad. Y primero vamos a revisar lo que se vio en la mañana, para los que no pudieron asistir. Bien, sigamos. Comunidades especializadas, que es nuestro primer concepto. Las comunidades, como ustedes saben, se basan en la generación de conocimientos específicos por área de saber. Son una investigación también por medio de redes. Es muy importante las redes de comunicación en las comunidades especializadas que utilizan fuentes reconocidas. Trabajan en instituciones avaladas por la comunidad. Bien, aquí en la mañana revisamos unos minutos de esta conversación entre esta periodista y estos dos académicos que están conversando sobre el paso a paso del regreso en Santiago post-pandemia. Ya los invito a revisarlo después, quizá en familia también, porque hay información muy relevante. Ricardo Baeza Yates, que es el académico que está acá, es un profesor chileno que trabaja en Estados Unidos y que es bien crítico sobre este paso a paso del gobierno. Me interesa que lo puedan revisar como un ejemplo de comunidad especializada. Bien. El número 2, concepto número 2 que se tienen que aprender es géneros discursivos. Recuerden que los géneros discursivos son un conjunto de textos que se pueden distinguir por su estructura y su contenido. Hay muchísimos géneros, no solamente son los géneros históricos que ustedes han visto en el lenguaje. Por ejemplo, se ve el tema del género lírico, el tema del género narrativo, el tema del género dramático, pero hay muchos más géneros que tienen que ver con la forma y la estructura de cómo se construyen distintos tipos de textos. La definición de género discursivo son textos que son capaces de construir comunidades de aprendizaje. Cada profesión, y esto es muy importante, maneja sus textos especializados. Acá tenemos la tabla de algunos ejemplos que ya revisamos, y en la mañana me detuve acá en cómo escribir un correo electrónico en contexto académico. ¿Ven? Un correo es algo que ustedes escriben cotidianamente, pero tiene un formato
corresponde al género discursivo, al discurso epistolar, y aquí hay una pequeña definición. Dice, el correo electrónico es un mensaje enviado a través de una aplicación digital de comunicación. Este género corresponde al discurso epistolar y es uno de los tipos textuales más utilizados a nivel universitario y laboral. A pesar de esto, hay mucho desconocimiento sobre sus normas. ¿Eh? Aquí hay un ejemplo de un correo más bien informal y uno formal que cumple con los presupuestos del género discursivo. Muy importante entonces conocer géneros discursivos. ¿Para qué? Para adentrarse y para compartir esta información válida en distintos contextos de comunidades especializadas. Cuando ustedes entren a estudiar, y siempre les digo lo mismo, van a conocer una comunidad especializada en particular y tienen que saber cómo realizar un correo electrónico. Bien, vamos a continuar aquí. Como concepto número 3, cooperación en una comunidad especializada. Recuerden que las comunidades especializadas producen conocimiento específico y la producen en base a redes de investigación que manejan fuentes de información. ¿Ya? Acá hay un ejemplo en esta infografía que dice criterios para evaluar el grado de confiabilidad de una fuente informativa. La vigencia de la publicación, entonces, las instituciones de respaldo, el género discursivo de la fuente, el registro de autor y año y trayectoria académica del autor, que son algunos de los presupuestos que nosotros tenemos para revisar información. Bien, esta infografía está aquí en el repositorio del Ministerio de Educación del Perú, que si a ustedes les interesa saber un poquito más de esto, pueden pinchar acá y descargar ese PDF que está muy entretenido y es muy interesante para ver cómo se realiza la comunicación en contexto académico. Bien, como cuarto concepto, dice concepto de discurso. Acá es muy importante que sepan que manejamos un concepto amplio de discurso, que no solamente es una persona que está hablando o emitiendo una información, sino que el concepto amplio dice que el discurso es una acción comunicativa que realizamos a través del lenguaje. A través del lenguaje se realizan y materializan muchísimas acciones, como declarar, como por ejemplo juzgar, como agradecer también, que tienen que ver con sus propios propósitos. Ustedes, por ejemplo, cuando tienen un propósito de suyo, usan un discurso para poder pedir permiso, por ejemplo, para salir, para poder, por ejemplo, agradecerles a su padre o su madre, a la persona que lo cuida, que eso es muy importante también, y saber que el discurso, como concepto, como definición, dice enunciado conjunto de enunciados con que se expresa de forma escrita o oral un pensamiento, razonamiento, sentimiento o deseo. ¿Bien? Acá como ejemplo, yo les puse un fragmento de un manual que habla sobre los discursos del odio. El discurso del odio es un discurso que emite un emisor, que tiene que ver con insultos, que tiene que ver con enemistades también, y que se está dando mucho en la actualidad. Este manual o este fragmento de manual habla sobre cómo se realiza esta acción comunicativa. ¿Ya? Dice un oprobio, una enemistad hacia un grupo que que aborrece desde un punto de vista a otro grupo de personas. ¿Ve? Dice cualquier expresión o odio hacia un grupo o un individuo definido por una característica protegida. Y en eso se basa el discurso del odio. ¿Ya? Este es solamente un ejemplo, pero recuerden que también existen discursos de otro tipo. Un discurso, por ejemplo, de agradecimiento, cuyo propósito es agradecer, otro cuyo propósito es juzgar, por ejemplo, otro cuyo propósito puede ser describir también, y así vamos a determinar cada propósito que tiene que ver con la acción comunicativa que realiza el emisor. Muy bien, vamos al quinto, el abstract. Dice, corresponde a un texto breve que permite identificar de forma rápida y comprensible el contenido de un artículo de investigación. Incluye información específica como objetivos, relevancia del tema, metodología y datos investigativos. Generalmente se presenta en una lengua madre del investigador y en inglés, junto con sus palabras clave. Y aquí ustedes tienen un ejemplo de abstract y también con sus propias movidas retóricas o sus características estructurales. Por ejemplo, siempre en cada abstract tiene una introducción
que establece el contexto del artículo y la movida de investigación o discusión, el propósito, que indica el propósito, tesis o hipótesis del límite de investigación tras el artículo, el método, provee información del diseño, procedimientos, suposiciones, enfoques o datos, producto, expone los principales hallazgos o resultados del argumento o lo que se logró. Conclusiones, interpreta o extiende los resultados más allá del alcance del artículo. Saca conclusiones, señala aplicaciones o implicaciones mayores. ¿Ya? Cuando ustedes tengan que estudiar, los invito a identificar cada una de estas movidas retóricas acá en este pequeño paper. Si ustedes se fijan, el paper no le muestra datos de los resultados de la investigación, simplemente les va a hacer una introducción, ¿ya?, a una investigación mucho más lograda, acabada y extensa, cuyo abstract los invita a leer esa investigación. Es una escena previa, como ustedes lo puedan decir, sobre una investigación mucho más profunda. Bien, eso fue lo que vimos en la mañana, chiquillos. Para los que no pudieron conectarse, acá tenemos, y vamos a dejar grabada esta parte de la retroalimentación de la primera, primera de esta segunda evaluación. Bien, vamos a saludar entonces a los que ya están conectados. Veamos quién está. Está Valentina, está Antonia, está Josué, está Cristian, también está Carolina. Y con todos nosotros vamos a continuar entonces en la segunda parte de esta retroalimentación, preparándonos para la prueba de la próxima semana. Bien, acá tenemos entonces en el Red College la segunda parte. Como concepto 6, y espero que vayamos siguiendo la clase, chiquillos. A ver, necesito que hablen un poquito. A ver, saluden los que llegaron. Antonia, por ahí Vicente, salúdeme. Ahora abre el audio. Hola, profe. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno. ¿Se escucha bien? Sí, ¿Sí? profe. Ya, excelente. Recuerden que estamos haciendo un resumen de todo lo que hemos visto, ¿ya? Para la próxima clase prepararnos para la prueba. Avísenle por favor a sus compañeros que no se pudieron conectar hoy, ya sea en la mañana o a esta hora, que ya los conceptos están siendo revisados y que yo voy a subir este video para que los puedan estudiar. Muy bien. Vamos al número 6. Entrevista especializada. Recuerden que nosotros vimos una entrevista a la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, ¿ya? Y la analizamos. Entonces determinamos que algunas características de esta entrevista especializada eran la familiaridad y formalidad en los temas de interés público, respaldo de centros de investigación especializada que avalan la información presentada por el entrevistado o entrevistada, y son un recurso favorable para que la población en general se acerque a esta investigación especializada. En este caso yo les dejé otro video que entrevistan a un señor que se llama Marco Timmerman, de la Fundación Sol, y que habla sobre el efecto del retiro del 10%, que es estimular más bien la economía. ¿Ya? Ahí para que lo revisen si quieren con sus papás, para que vean el tema del 10%. Y el economista en este caso habla sobre cómo no hay que temerle a este retiro, sino que más bien este retiro va a incentivar el movimiento económico en nuestro país y va a ayudar un poquito a la denigrada economía que tenemos producto de la pandemia. ¿Bien? Es un video muy entretenido para escuchar a alguien que viene de una comunidad especializada, que es un economista, ¿ya?, de la Fundación Sol, y que nos va a tratar de hablar a nosotros como población en general de algunos conocimientos especializados que él tiene sobre economía y sobre cómo se ve, por ejemplo, los efectos de la pandemia o los efectos del retiro del 10% en nuestro país, producto de esta nueva legislación que hoy permite a las personas sacar el 10% de sus ingresos guardados en la Asociación de Fondos de Pensión. Bien, ahí para que lo puedan revisar. También, como otro concepto, el concepto número 7, está el de fake news, que son noticias inventadas que se divulgan con gran facilidad en la población, debido a que se encuentran más noveladas, entre comillas, que las noticias reales. Se caracterizan por apelar excesivamente a los sentimientos, omitir las fuentes de información y exaltar los prejuicios ideológicos de la población. ¿Ya?
esto es muy importante para determinar las fake news y para determinar cómo acercarnos al conocimiento, ¿ya? Acá les dejé también un pequeño blog que habla sobre cómo detectar fake news, que era también una tarea que nosotros hicimos. Y también hicimos un organizador gráfico con algunos estudiantes que participaron sobre 10 tips para identificar fake news. Para estudiar, yo les recomiendo que vuelvan a esa clase que tiene el video subido ya y que puedan volver a revisar estos 10 tips que fuimos elaborando a través del diálogo y a través de la participación de ustedes para ser más críticos en cuanto a la información que recibimos. Bien, acá como ejemplo, yo les busqué una noticia que a mí me llamó mucho la atención. No sé si ustedes han visto que muchas personas están subiendo fotos en blanco y negro en sus perfiles de Instagram, y yo busqué la causa de esto a raíz de un posteo, ¿ya? Un hilo de Twitter que me llegó a mi cuenta. ¿Bien? Por ejemplo, esta noticia de estas fotografías en blanco y negro tienen que ver con la historia de un femicidio, ¿ya? Las personas generalmente omiten esta fuente de información o no la conocen, y muchas personas subieron una foto, ya como perfil en blanco y negro, pero sin sabiendo la fuente informativa. Acá hay un acercamiento a la fuente informativa que yo les traje para que se den cuenta de que es muy importante saber cuál es la causa de las cosas, ¿ya? Mucha información en las redes sociales puede ser falsa o no. En este caso, el asesinato de Pinan Gutterkin, que es una ciudadana, una chica turca, fue un asesinato real, pero si no sabemos la fuente informativa, no podemos determinarlo, ¿ya? Por ejemplo, aquí el posteo de Olla Revuelta, que es un perfil de Instagram que yo sigo, dice: muchos nos invitaron por interno al Challenge Accept sobre la foto en blanco y negro. Si bien es maravilloso verlas y compartirlo a las mujeres más cercanas, no es la verdadera razón por la que se hace. Ya, Pinar Gutterkin y los hashtags originales que están aquí en turco han sido enterrados bajo la avalancha del Women Power Moment o Women Supporting Women, que hasta mujeres de derecha se unieron en sus perfiles. Sin entender la violencia patriarcal y la lucha feminista, las intenciones a reflexionar y buscar siempre los orígenes de las campañas virtuales o causas a las que nos unimos. ¿Ve? Esa es la invitación que hace esta página a buscar la fuente informativa. Recuerden que nosotros, como estamos viendo y evaluando información, siempre tenemos que buscar la fuente de la información, ¿ya? Y la fuente de información, en este caso de estos famosos perfiles en blanco y negro de Instagram, fue el asesinato de esta chica turca a manos de su novio. Acá les dejé entonces los hilos, ¿ya?, de esta conversación en Twitter para que se adentren un poquito más en lo que fue este asesinato, la conmoción que causó en Turquía y sus consecuencias en las redes sociales de todo el mundo. En Turquía surgió una campaña inspirada tanto por las altas tasas de violencia machista como en el brutal asesinato de un estudiante de 27 años llamada Pinar Gutterkin en manos de su novio. Aquí salen más detalles del asesinato también y sobre la lucha que tienen las mujeres feministas en Turquía, que luchan contra algo que es más complejo, que son los prejuicios del islamismo, ¿ya? Para quienes les interese el tema, también yo busqué acá una fuente informativa en español, que es un diario argentino que habla sobre este desafío de Instagram de empoderamiento femenino y su fuente informativa. Ya acá están los hashtags originales donde ustedes pueden visitar información, si bien pueden estar en turco o no, pero se puede acceder de todas formas a ellos para entender, y vuelvo a insistir en la idea central, que es encontrar las fuentes de información para evitar estas noticias falsas. Recuerden que para evitar esas noticias falsas tenemos una serie de herramientas como la búsqueda de imágenes en Google. También tenemos que revisar las fechas de publicación de las cosas. Tenemos que revisar, por ejemplo, quién emitió la noticia,
y también ser, sobre todo, muy críticos sobre la información recibida. Bien, dice acá como conclusión de esta parte, investigar fuentes adicionales es fundamental, ya que si podemos comparar información y podemos hacer juicio crítico de la información presentada en base a análisis y contrastación. Muy, muy importante para determinar qué es lo que son estos de las fake news y comprobar si las noticias son verdaderas o no. Sobre todo para compartir información y formar parte de una comunidad especializada. Bien, los últimos conceptos que tienen que ver con el marco teórico y la metodología, que son los conceptos que vamos a tomar de todo lo que vimos del paper de investigación. Recuerden que un marco teórico, como concepto 8, es la elaboración de antecedentes teóricos de investigación. Vale decir cómo se ha tratado el problema desde el ámbito científico, académico, y cuáles son los conceptos y teorías vinculadas al problema investigativo. Quienes realizan una investigación manejan un marco teórico tal que les permite formar parte de una comunidad especializada y conformar este paper académico. Es muy importante conocer distintos marcos teóricos porque son los que te permiten ver de forma distinta la realidad de acuerdo a cada profesión. Bien, cuando ustedes vean un marco teórico de una investigación van a saber, esta investigación corresponde a esta profesión, corresponde a estos saberes y van a poder determinar con quién tienen que conversar, con quién tienen que dialogar en esta comunidad especializada que maneja fuentes de información y comparte información de manera colaborativa. Como concepto 9, la metodología, es muy importante saber este concepto que se los voy a preguntar en la prueba, que dice, permite alcanzar objetivos de investigación mediante la metodología, ya se exponen los procedimientos metodológicos utilizados, se concretizan las técnicas e instrumentos utilizados, las unidades de análisis y su justificación de uso. Son técnicas de recolección de información, la encuesta, el experimento, técnicas de fichaje, análisis de documentos, etc. Eso también lo revisamos cuando revisamos esta parte, y les vuelvo a dejar la infografía acá, de la fase de la investigación social. Aquí tenemos en el planteamiento de la fase inicial el marco teórico, que va a ser uno de los conceptos que les voy a preguntar. ¿Qué se pregunta? ¿Qué antecedentes existen sobre el problema? ¿Cómo se han tratado los conceptos y teorías vinculados al problema? Aquí tenemos entonces la preparación de la investigación junto con la búsqueda académica e investigativa de los conceptos clave que a mí me van a ayudar a mirar la realidad de forma distinta y a mirarla como un investigador. También tenemos, que es el otro concepto que les voy a preguntar, dentro de la metodología, el diseño metodológico, que es la elección de un método de recogida de datos, diseño y técnica de los instrumentos de medición. Por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación cualitativa y necesito saber de primera fuente la experiencia de las comunidades, voy a realizar una entrevista, por ejemplo, una entrevista que sea estructurada, semiestructurada, y así voy a recoger esta información valiosa para llegar al trabajo de campo y para emitir mis resultados de investigación. Bien, ¿para qué vimos entonces los conceptos de metodología, marco teórico y muchos otros conceptos más que vamos a revisar cuando revisemos mucho más en profundidad los papers de investigación, que son textos, que son géneros discursivos académicos especializados? Bien, vamos a subir entonces un poquito más y recuerden, en esta segunda parte vimos entonces la entrevista especializada, ¿ya? Que tiene un formato que sirve para divulgar información hacia la comunidad de una forma más amena, ¿ya? Más cordial, y que tiene que ver con una ejemplificación y una puesta en escena de esto que es un trabajo especializado que muchas veces no se ve. No sé, los investigadores, por supuesto, que tienen su centro de investigación, trabajan con gente muy experta, pero las entrevistas especializadas a nosotros nos estimulan y nos permiten acceder a una información que no tenemos, pero que sabemos que tiene un cierto respaldo. Cuando ustedes observen este video de Marco Klimerman, van a darse cuenta que él tiene muchísimos estudios, que tiene una forma distinta de ver la economía, una economía mucho más política y centrada en las personas, que es lo que necesitamos también, y es una charla muy, muy entretenida que ojalá la puedan compartir incluso con sus padres. Bien,
tenemos como concepto 7 las fake news, que son estas noticias falsas que apelan a los sentimientos y que uno no sabe si son verdad. Y tenemos acá el link que yo les dejé para que profundicen un poquito más. También pueden ver la clase anterior donde construimos estos tips de fake news, que fue muy entretenido, muy interesante con ustedes. Y tenemos este pequeño análisis de este hilo de Instagram que habla sobre el asesinato de esta chica, Pinar Wutterman, y esta moda de las fotos blanco y negro que muchas veces se perdió el origen de aquello, porque la gente no sabe buscar fuentes de información. Como nosotros ya sabemos o estamos aprendiendo a hacerlo, sabemos que cualquier acción tiene que tener una causa, y esa causa hay que evaluarla con un juicio crítico y buscar la fuente informativa real para saber qué se está haciendo en las redes sociales. En este caso, nosotros buscamos acá la fuente informativa que tiene que ver con una lucha de las mujeres turcas contra la violencia machista, contra todos los prejuicios que vienen del Islam también. Y acá yo les dejé un link en español que puede respaldar la información. Investigar las fuentes de información es fundamental. Y también concretamos un poquito de algunos conceptos de acuerdo a el texto informativo, el texto académico fundamental, que es el paper de investigación, que son los que nosotros estamos proponiendo ver para que ustedes se acerquen al mundo académico y que puedan conocer este tipo de texto, que corresponde a un género discursivo, por supuesto, y que fomenta y que construye una comunidad de aprendizaje. Bien, chiquillos, ¿están por ahí? ¿Sí? ¿Están presentes por ahí? Ábranme el audio, por favor. Chiquillos. Sí, sí. Muy bien. Sí, sí. Chiquillos, acabamos de revisar muy rápidamente entonces todos los conceptos que hemos visto, ¿ya? Yo espero que los vuelvan a revisar para que se preparen bien en la prueba. Como ustedes vieron, cada concepto tiene su pequeño ejemplo para que podamos ir concretando los aprendizajes. Bien, chiquillos, una pregunta. Más o menos se puede visualizar cuál es el objetivo de nuestro curso, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos más bien en el curso? ¿Qué me puede como retroalimentar en ese sentido? ¿Qué me podría como comentar? ¿Qué le parece el curso? Este, si le tuvieron que preguntar, por ejemplo, qué ven en el curso de nosotros, ¿qué dirían ustedes? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo sería? A ver, ¿quién quiere participar acá? Ahí los espero para que me puedan responder. ¿Qué contarían ustedes sobre el curso? A ver. Chiquillos. A ver, Dylan, que estaba ahí bien conectado. Dylan, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, profe. Ya. Te invito a que construyamos la respuesta. ¿Qué es lo que más o menos vemos en el curso de lectura y escritura especializada? A ver. Eh, Aprendemos distintos métodos de investigación, de información y cómo utilizarlos para nuestro día a día, o sea, informarnos de mejor manera y aprender a hacerlo. Muy bien, muy bien. También recuerde que nos acercamos entonces desde esta información que usted visualiza como cotidiana, que hay que verla críticamente, obviamente, pero nos estamos acercando hacia un mundo de información más especializada. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí, A través, por ejemplo, del paper de investigación, a través de esta lectura crítica que se está proponiendo, y esa es la idea de este curso. Dylan, ¿tú has visto estos perfiles de Instagram que acabamos de revisar o no? Como las fotos en blanco y negro, ¿las has visto? no es que yo no tengo Instagram, Ah, yo lo ya. borré. Ah, mira. Sí, que como vivimos en un mundo como interconectado, yo como que lo Sí, presupongo. Pero no sé si alguno de tus compañeros ha visto estos hilos de Instagram de chicas que se sacan fotos en blanco y negro. No sé si lo han visto ustedes, chiquillas, chiquillos, los otros. Gracias, Dylan, por su intervención. Sí, Veamos acá. Sí, Vicente dice que lo ha visto. ¿Y quién más lo ha visto?
A ver, escuché una voz femenina por ahí, parece que fue Valentina, ¿no? ¿Quién fue? Chiquillos, chiquillas, por ahí. A ver, vamos a revisar el chat. Ah, Antonia, sí. Antonia, abra el audio para conversar un ratito con usted. Hola. Hola, hola, Antonia. ¿Habías visto tú entonces esta fotografía, cierto? Sí. Sí. ¿Y conocías la fuente de información? Hace poco también otra niña que sigo había subido como una historia Ya. explicando un poco y ahí me enteré. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, es necesario, tal como hizo la cuenta que tú sigues, tu amiga, informarse sobre esta fuente de información, porque muchas veces son desconocidas, ¿ya? O pueden ser malversadas o pueden ser incluso noticias falsas. Pero por eso están las redes sociales, están las redes de comunicación y sobre todo está la intención de buscar la información verdadera dentro de las comunidades de aprendizaje. También nosotros podemos tener una comunidad de aprendizaje, esta clase es una comunidad de aprendizaje, ¿ya? Que manejamos cierta información especializada para poder aprender, y ese es el objetivo también final de esta unidad, poder aprender a buscar información de forma crítica, especializada y bien informada. Bien, gracias Antonia por su intervención. Chiquillos, vamos a dejar entonces la clase hasta acá. Yo necesito que vean este video, se los voy a subir. Va a ser el mismo video para la clase de la mañana y la clase ahora de las 11:30, para que podamos estudiar y recuerden que la próxima semana va a estar subida ya su evaluación. La evaluación, por supuesto, tiene 20 preguntas y se va a basar en estos conceptos fundamentales que acabamos de revisar en esta clase. Bien, eso sería. ¿Vicente está por ahí? ¿Vicente? ¿Vicente? Manito alzada. Vicente, recuerde que tenemos que revisar entonces los videos para estudiar para la evaluación de la próxima semana. Bien, ya chiquillos, espero que la próxima semana estemos un poquito más participativos, ¿ya? Porque los echo de menos cuando ustedes no participan. Bien, entonces nos vamos a despedir y dejar hasta acá la grabación. Que tengan un muy buen día. Espero escuchar ahí su despedida. ¿Ya? Ya, chao, profe. Chao chiquillos, chao Dylan, gracias por participar. Chao Antonia. Chao, Cristian, profe, chao, cuídese. chao, chao, recuerden estudiar, gracias Amanda por escribir, chao Vicente, que estén bien, revisen el video y nos vemos la próxima semana con su evaluación. Chao, chao, chao.